Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, pues vamos comenzando. Bienvenidos a todo mundo. Aquí estamos reunidos para aprender muchas cosas el día de hoy. Estuvimos preparando este webinar, el equipo de Top Learning y particularmente nuestra guía que nos acompaña y que les presento en este momento, Maya Hernández. Estuvimos preparando este evento con todo el gusto y con toda la emoción del mundo para compartir con ustedes información que consideramos les puede ayudar para su negocio, para su emprendimiento, para su trabajo. Les presento a Maya. Maya pues nos ha estado colaborando con Top Learning ya desde hace aproximadamente 6 meses. Ella está formando parte de un proyecto que ya más al rato les platicaremos, en donde vamos a estar creando contenido gratuito en redes sociales, creando algunos programas de aprendizaje asociados a temas como contabilidad, finanzas, fiscal, etcétera. Y hay un producto ahí que tenemos ahí ya próximo a lanzar, que vamos a compartir con ustedes de muy buena calidad. Y justo el día de hoy decidimos hablar de cómo evaluar una empresa con la finalidad de poder empezar a abordar estos temas a través de la comunidad de Top Learning, poder profundizarlos, poder capacitarnos en temas relacionados a contabilidad y finanzas. Maya, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Ahora sí que te cedo los micrófonos y la pantalla para que por ahí nos platiques un poco de una breve reseña de a qué te dedicas, cuál es tu experiencia y pues poder comenzar el día de hoy con aprovechar el tiempo. Bueno, pues yo soy licenciada en contabilidad por la Universidad de Guadalajara, también con maestría en finanzas por parte de la misma universidad. Y bueno, en mi práctica independiente llevo la contabilidad y asesorías de diversos clientes. Además, me he desempeñado en diferentes empresas, pero en la parte financiera del área de recursos humanos. Vamos entrando en materia para aprovechar el tiempo. Es 1 hora, pero realmente preparamos pues mucho contenido y créanme que la idea es que en esta hora realmente se queden con información que les sirva y que puedan también aplicar, ¿no?, en la práctica. Y pues así iniciamos entonces primero con la pregunta, ¿qué es la evaluación de empresas?, ¿no? Es el proceso de determinar el valor económico actual de una empresa completa, o puede ser solamente de una unidad de negocio. Este proceso va a implicar analizar muchos factores, ¿no? Tanto los contables, tanto los datos duros, como son los costos, los activos, los pasivos, deudas, datos duros históricos, pero también datos cualitativos o datos de mercado, ¿no? Que ahorita vamos a ver más a detalle cada uno de estos puntos principales, ¿no? Porque hay muchas variables. Hay diferentes métodos para evaluar. Vamos a ver algunos, pero la recomendación es siempre que la evaluación, sobre todo ya para un proceso, sobre todo legal o fiscal, la evaluación tiene que ser hecha por un profesional certificado que te pueda proveer de todas las opciones, ¿no? Porque no es aplicar solo un método, tú puedes aplicar combinación de varios factores para hacer una evaluación lo más precisa y sostenible posible. Pero sí podemos hacer un ejercicio nosotros, a lo mejor no como evaluadores certificados, para darnos una idea de realmente cuánto vale nuestro negocio. Vamos a ver primero cuál es la importancia de hacer una buena evaluación. El primero, pues, es que nos va a dejar tomar decisiones informadas, ¿no? Bajo una base sólida, porque el dato del que partimos es el correcto. El segundo, y a lo mejor el que puede ser como el más conocido, es para la atracción de inversionistas. Cuando queremos atraer inversores, debemos de tener una evaluación lo más sólida posible, porque nos puede encontrar cualquier escenario, ¿no? Si la evaluamos por debajo de lo que es, voy a compartir, digamos, de mi pastel, que es mi empresa, voy a compartir más por menos dinero, ¿no? Y a lo mejor esa cantidad de dinero no es la que necesito para hacer arrancar mi negocio, para dar el siguiente paso a mi negocio. Y de alguna manera mi patrimonio se va a disminuir, porque a lo mejor si mi empresa vale 1,000 pesos, por decir un número, y yo la evalúo en 500, pues mi patrimonio automáticamente se reduce. Entonces, ese es un lado donde la evalúo por debajo. Pero yo creo que un caso muy conocido y que tomamos de ejemplo aquí es el programa de Shark Tank, ¿no? Donde es muy común escuchar que sus tiburones dicen, no te limites, ¿no? ¿De dónde sacaste esa evaluación? Porque a lo mejor los emprendedores evalúan su empresa como podemos describir a un hijo, ¿no? Es maravilloso, tiene todo el potencial, es perfecto y demás. Pero no hay una base sólida que diga por qué vale esa cantidad, ¿no? Entonces, en el primer escenario, subvaluada, vamos a perder patrimonio. Y en el segundo escenario,
pues no vamos a conseguir inversionistas, ¿no? Porque el inversionista obviamente va a hacer un análisis exhaustivo porque es su dinero, ¿no? Entonces no va a meter su dinero a cualquier parte sin hacer un análisis de en cuánto tiempo va a retornar su inversión realmente. Entonces, es importante siempre que sea la correcta. Otro punto importante por el que debemos de evaluar una empresa, y que justo aquí ya son temas, ya no por dato cultural, ¿no? Por saber cuánto vale mi empresa, sino porque ya es un tema que va más allá y que implica un tema legal, que son fusiones o adquisiciones. Es decir, cuando nosotros compramos otra empresa o nos compran, entonces necesitamos saber bien qué parte representamos de la nueva organización. También nos ayuda para un tema de planeación financiera, ¿no? Por ejemplo, los accionistas que a lo mejor ya se quieren retirar y quieren decir, bueno, ¿cuánto vale mi empresa? ¿Cuánto va a valer cuánto se proyecta que valga en los siguientes años? Para saber realmente con cuánto patrimonio cuento. Y por último, puede ser también un tema fiscal, cuando ya, nuevamente, no es opcional y fiscalmente te piden que haya una evaluación, sí o sí emitida por alguien que tenga un certificado de evaluador, para poder determinar hasta un crédito fiscal o un impuesto, alguna situación alrededor de los impuestos. Entonces, estos son los puntos importantes por los que se debe de evaluar una empresa. ¿Cuándo hay que evaluarla, no? Sería la siguiente pregunta. Puede ser que evaluemos justo cuando tenemos la venta del negocio, vamos a comprar lo que ya vimos ahorita, cuando hay una atracción de nuevos inversionistas, cuando hay fusiones y adquisiciones, pero también puede ser cuando haya una disputa legal o incluso un divorcio, porque entonces hay que ver cuánto vale y cómo lo vamos a repartir, ¿no? O a lo mejor, no sé, sobre todo en empresas familiares, ¿no? A lo mejor la empresa venía bien manejada por los padres, llega a la generación de los hijos y los hijos deciden, ¿sabes qué? No, como que no nos gusta el negocio familiar, queremos dedicarnos a cualquier otra cosa, y entonces, ¿sabes qué? Cada quien sus canicas, ¿no? Entonces hay que ver cuánto vale para poder ver cuánto le toca a cada quien. Obtención de financiamiento, también es importante en estos momentos hacer una evaluación de empresa, porque quiere decir que el banco va a revisar realmente cuánto vale la empresa, porque dependiendo lo que valga la empresa, es entonces lo que puede garantizar, ¿no? Es como cuando vas al Monte de Piedad y vas a empeñar tu plancha, hay un valuador que dice, ok, vale 100 pesos por 100 pesos que cuesta la plancha y te costó 20. Es exactamente cuando vas a un banco con tu empresa, van a ver cuánto, o sea, en el peor escenario que sería que no me pagues a mi banco, cuánto voy a poder recuperar, ¿no? Entonces siempre va a ser de este dato importante, aunque obviamente los bancos pues se van a respaldar en que puedan cobrar el dinero que se presta. Y si no es alguna de todas estas situaciones, otra recomendación cuando se puede evaluar una empresa es anualmente. Anualmente tenemos los datos de nuestro resultado fiscal, cómo fue nuestra utilidad, y con estos datos son suficientes para poder hacer una evaluación o una aproximación. Y a lo mejor este ejercicio anual pues no necesita ser a lo mejor un valuador certificado, puede ser al interior de nuestra empresa, puede ser un contador, quien nos haga este ejercicio que nos dé un aproximado de cuánto vale. Ahorita vamos a ver algunos elementos claves que tenemos que tomar en cuenta y que son importantes. No son los únicos, o sea, son como los principales, pero nuevamente una evaluación realmente para un tema legal o fiscal requiere mucho análisis de muchas variables para tener una evaluación sólida, ¿no? Entonces, para que no nos digan por esta razón estoy fuera, vamos a ver cuáles son esos elementos clave que tenemos que tomar en cuenta al momento de que se hace una evaluación. Lo más sencillo es tomar en cuenta los activos tangibles e intangibles. Los activos tangibles incluyen propiedades, plantas, equipos, inventarios y cualquier otro recurso físico que posee la empresa. Y estos normalmente aparecen en tu balance general, ¿no? Entonces es un dato totalmente contable, cuantificable, muy exacto, ¿no? Pero aquí vienen también los activos intangibles, que este es uno de los errores más comunes en las evaluaciones de empresa. Es un dato que a lo mejor o no se toma en cuenta o no se le da el valor correcto. Tiene un valor bastante significativo, especialmente en empresas de tecnología o de marcas reconocidas, ¿no? Porque los activos intangibles son elementos como la propiedad intelectual, una patente, la marca, una marca registrada, incluso la lealtad de los clientes, ¿no? ¿Qué tan posicionado estás en el mercado? ¿Qué participación tienes en el mercado? ¿Cuál es tu confianza? ¿Cómo te ven los clientes? Puede ser un activo también, ¿no? Un activo intangible que también se tiene que tomar en cuenta.
¿no? Y que les comento, es el error más común, como que a lo mejor no voltearlos a ver porque pues no tienes el dato duro, pero tenemos que ver todo lo que gira alrededor para tener la evaluación más precisa. Siguiendo como en la parte de los puntos clave, pero que son contables, están los pasivos y obligaciones financieras, ¿no? O sea, tú puedes tener muchísimos activos intangibles, pero si a la par traes mucha deuda, traes muchos préstamos a corto plazo, a largo plazo, pues entonces estos van a disminuir el valor de tu empresa. Por esto es importante que minuciosamente sean calculados y se revisen para ver que se están tomando en cuenta. Pero nuevamente, esto es un dato que tú puedes sacar del balance general, ¿no? Ahí se supone que tienes registradas todas tus deudas en el corto plazo y en el largo plazo. Y digamos que una forma sencilla es esta, ¿no? O sea, sacar los datos del balance para saber cuánto vale. Ahorita vemos ese método. Otro punto importante es el crecimiento proyectado. Es decir, cuánto está ganando, en qué posición está ahorita mi empresa y cuánto va a seguir o cuánto proyecto que crezca. Obviamente esto tiene que estar basado en históricos y expectativas razonables, ¿no? Porque a lo mejor aquí es el siguiente error común, ¿no? A lo mejor yo le tengo muchísima fe a mi proyecto y aunque llevo 3 años malos, yo proyecto crecimiento de 200, 300%, ¿no? Puede ser, sí, sobre todo en empresas de tecnología, pero tiene que estar bien sustentado. ¿Por qué vas a pegar ese brinco? Si no hay algo que lo sustente, entonces proyecta crecimientos de acuerdo al histórico. En los últimos años has crecido 10, 15%, ok. Entonces en los siguientes años proyecta que vas a crecer a ese mismo ritmo para poderlo estimar de manera adecuada. Y otro punto dentro del crecimiento proyectado es considerar la etapa en que se encuentra tu empresa. No es lo mismo una empresa que va iniciando, que es temprana, porque por una parte puede tener alto potencial de crecimiento, ¿no? Porque apenas se está sentando las bases para dar el brinco y crecer, pero también hay mayores riesgos, ¿no? Porque a lo mejor no hay tanto historial, tanto histórico que lo respalde. Y por el otro lado, una empresa que ya está madura, puedes tener flujos de efectivo más estables, o sea, puedes ya decir, ok, traigo un crecimiento constante de 10% y yo ya sé más o menos cuánto voy a estar ganando al año, ya es constante. Pero por otra parte, pues al ya estar de alguna manera habiéndose tirado todas las cartas, pues ya no va a tener un crecimiento tan exponencial, ¿no? A lo mejor se va a mantener de poco a poco, a menos que traiga a lo mejor un as bajo la manga y traiga un super proyecto, una super innovación, una tecnología. Por esto les digo que son elementos y son formas de evaluar, pero no hay una sola fórmula. Ahorita vamos a ver métodos, pero lo que les quiero decir es que tenemos que tener en cuenta muchas variables para realmente tener el costo correcto, el valor correcto de tu empresa, pero podemos a grandes rasgos sacar un estimado. Otro punto importante a tomar en cuenta son las condiciones del mercado y la industria. Las condiciones económicas generales, la competencia dentro de la industria, las tendencias del mercado y factores regulatorios, ¿no? O sea, por ejemplo, el que ahorita está de moda, ¿no? Para no entrar en controversia, pero el tema legislativo del lugar, de la localidad donde tienes tu empresa, impacta en el valor de tu empresa, ¿no? Porque a lo mejor los inversionistas se sienten más o menos seguros y entonces va a valer más o menos tu empresa. Un tema de seguridad. Una empresa en una zona roja de México va a valer menos que en una zona verde, digamos, ¿no? Entonces, todos estos factores que ocurren alrededor de la empresa también impactan en su valor. Evaluar la posición competitiva de la empresa, su cuota de mercado, su capacidad para adaptarse a cambios en el entorno empresarial. Todo lo que está pasando alrededor de la empresa influye, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, aquí un caso sería Netflix. Netflix estaba súper bien valuada, creciendo cada año, y de repente llega un momento en el que empieza a haber más competencia, ¿no? Empieza a haber más plataformas de streaming ofreciendo cosas buenas al consumidor, y en esta propuesta de valor, Netflix a lo mejor se queda un poco rezagada. No sé si a ustedes les pasó. Yo tenía Netflix, lo compartía con toda mi familia, o con parte de mi familia. En el momento en que Netflix se puso roñoso, ¿no? De ya no puedes compartir, a mí me desmotivó. Y yo dije, ya en este plan de también un tema de finanzas personales, elegí con cuál plataforma me iba a quedar por lo menos en un año y elegí otras, ¿no? Y a lo mejor esta la dejé. Entonces, estos temas de mercado le afectaron a Netflix. Y a pesar de que sus finanzas, sus utilidades, todo estuvo, si tú te vas al estado de resultados de Netflix del 2023, todo estuvo bien. Nada indicaría que perdiera valor.
Sin embargo, un dato por el que perdió valor es que disminuyó la cantidad de clientes que tenía. Y esto fue suficiente para que, obviamente, estas grandes empresas cotizan en las bolsas. Esto fue suficiente para que disminuyera su valor. Entonces, todos estos datos que ocurren alrededor influyen, ¿no? Tenemos que estar atentos a todos esos cambios fiscales, legales, de gobierno y de mercado, ¿no? De clientes, de competencia. Otro caso que puede influir, otro punto clave que tenemos que tomar en cuenta son las estrategias de gestión y el equipo de trabajo. Evaluar las habilidades del equipo directivo, la estructura organizativa y las estrategias de optimización de recursos y procesos, ¿no? O sea, voltear a ver qué tan eficiente es esa empresa en el uso de sus recursos, es algo que te va a decir o que te va a influir en un valor mayor o menor. Pero incluso su talento, ¿no? O sea, y es un punto clave, sobre todo en empresas más chiquitas donde te puedes meter un poco más a entender su talento. Pero también en empresas grandes vemos este efecto, ¿no? O sea, que realmente una persona puede mover el valor de una empresa. No sé si recordarán, pero en el caso de Apple, hubo una época en la que Steve Jobs no estaba al frente y en el momento en que se definió que estaba al frente, aumentó, porque ya sabían el efecto, ya sabían el empuje, la innovación, la creatividad, lo disruptivo de este hombre, a pesar de cualquier nube gris a su alrededor, sabía el impulso que le podía dar a la empresa. Entonces, una sola persona puede hacer que se mueva el costo de tu empresa. A lo mejor en proyectos más chicos, el hecho de tener a lo mejor un equipo muy bueno de desarrollo, un equipo muy bueno de gestión, de dirección, que muestre resultados, que se pueda ver el trabajo, y digo, en empresas grandes también, ¿no? O sea, hay como nombres ya muy reconocidos que saben que cuando una empresa consigue uno de estos talentos, tiene grandes posibilidades de darles un giro. Entonces, estos puntos también influyen. Entonces, estos son algunos de los puntos, tanto cuantitativos como cualitativos, que influyen en una evaluación de empresas. Y vamos ahorita a ver algunos métodos. Les voy a mencionar 3 métodos. Vamos a ver el ejemplo un poquito más de uno. Realmente la evaluación de empresas es un tema complejo, ¿eh? Es un tema que dentro de finanzas no es el tema que ves en la primera sesión, ¿no? O sea, ya es un tema más avanzado, pero vamos a ver para que ustedes se queden nuevamente con datos que les sirvan. Este método, el primero es valor de los activos. Es totalmente contable, es pues sencillo. Dice, calcula el valor de la empresa sumando el valor total de sus activos tangibles e intangibles y restando sus pasivos. Es tu balance general, si en tu balance general tienes contabilizados tus activos intangibles, que es muy común que muchas empresas no lo hagan. Si tú sí lo llevas, si ustedes sí lo tienen, activos tangibles e intangibles en su balance general, entonces es prácticamente lo que tienes en capital contable, eso es lo que vale tu empresa. Si estos activos intangibles no están contabilizados, pues se tendrían que sumar aparte para obtener este valor, pero pues es realmente un método sencillo, pero realmente es poco utilizado. Este método es particularmente usado para empresas de manufactura, es decir, que tienen pues bastantes equipo, herramienta, maquinaria que tiene mucho valor. Entonces, en esos casos es utilizado, pero, o es utilizado en empresas que ya están en liquidación, porque ya aquí se va a cerrar el changarro, entonces dime cuánto tengo menos cuánto debo, eso va. Para empresas, se le llama, en el tema contable, se le llama negocio en marcha, es decir, que no están próximas a cerrar ni a tener una disminución importante, que están, digamos, operando normal. No es común este método, porque este método, si se fijan, pues no toma en cuenta crecimiento, proyecciones, valor agregado y otros temas importantes. Entonces, este método es sencillo, a ti te puede ayudar a sacar un aproximado, es tu capital contable prácticamente, pero no es tan utilizado, sobre todo cuando quieres atraer inversionistas, o sea, que tu negocio lo estás proyectando a crecimiento, pues se va a quedar corto con los activos porque no está proyectando más allá, ¿no? Entonces, esas son como las condiciones generales de este método. El siguiente método, sí es muy utilizado, es de hecho de los más comunes. Sin embargo, cuando vas a hacer ya una evaluación completa, realmente no tomas en cuenta un solo método. A lo mejor tomas de base un método, pero alrededor traes
tomas en cuenta todas las variables que vimos para hacer una aproximación más precisa. El método de flujo de efectivo. Este se centra en calcular el valor presente de los flujos de efectivo futuros que la empresa generará. Los flujos de efectivo se proyectan a lo largo de un periodo y se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento que refleje el riesgo asociado con la inversión. El flujo o sea, tú vas a proyectar de tu empresa el dinero que esperas que te quede al final del año. Digamos que ese es tu flujo de efectivo para explicarlo de manera sencilla. El dinero que te va a quedar en la bolsa después de vender, pero comprar, pero pagar impuestos, o sea, lo que te va a quedar al final después de todas tus obligaciones, lo que te vas a tener en la bolsa, ese es tu flujo de efectivo. Y ese flujo de efectivo lo vas a proyectar, lo normal, es por los siguientes 5 años. Y vas a descontar el riesgo que puede haber de que se cumpla eso y también vas a descontar el tema del valor del dinero en el tiempo, ¿no? O sea, si ahorita tienes 100 pesos, van a valer más esos 100 pesos hoy que 100 pesos en 5 años. Entonces son como las variables que juegan en esa tasa de descuento para determinar entonces en 5 años cuánto vas a reunir realmente y esa suma de esos 5 ejercicios se va a convertir en tu valor de la empresa. Entonces, este es un método, si se fijan, también contable, que se puede sacar totalmente en Excel con datos duros, con proyecciones razonables, y es fácil de sacar, ¿no? Este método ustedes lo pueden aplicar en su negocio, en su emprendimiento, sacas el flujo de efectivo que te está quedando de este año, lo que proyectas en los siguientes años con datos históricos y razonables de crecimiento, y la suma de esos 5 años de flujo de efectivo de caja es el valor de tu empresa. Este último método es también muy popular, es un poco más popular en el anterior, pero también es bastante utilizado. De hecho, en este programa de Shark Tank es prácticamente el método que usan los tiburones para rápidamente decir que no tiene pies ni cabeza tu evaluación o es viable. Este método de múltiplos de mercado compara la empresa con otros similares que han sido vendidas o cotizados en la bolsa. Hagan de cuenta que de alguna manera, aterrizándolo como en otro ámbito, es como cuando quieres saber cuánto le tienes que pagar a una persona. Ok, buscas en el mercado a una persona con estas características, con esta experiencia, con este expertise, cuánto le pagan en otras empresas, ¿no? Y comparas, sacas la media y sobre eso dices, ok, en el mercado normalmente a una persona con estas características le pagan 50,000 pesos. Y ya sobre eso más o menos le pagas. Algo parecido es este método. Toma en cuenta variables de la empresa. ¿Qué variables pueden ser? Pueden ser las ventas, pueden ser el número de sucursales, la cantidad de plantilla que tiene. Obviamente, dependiendo de a qué se dedique la empresa, va a ser la variable que vas a tomar en cuenta. Pero es muy común y por eso viene resaltado que el múltiplo o la base que se toma en cuenta es el EBITDA, que ahorita vamos a ver un poquito de qué es. Entonces, este es común en industrias donde existen muchas empresas comparables y datos de mercado accesibles. En este caso, si una empresa se vende, se fusiona y demás y es local o no es pública, pues no sabemos realmente, no sabemos en cuánto se vendió o cómo estuvo la negociación, pero tenemos todas las empresas que son públicas, que cotizan en la bolsa, para tener estos datos de referencia, para entonces entender en la bolsa, las empresas que son públicas justo multiplican su EBITDA por algún múltiplo, puede ser por 5, por 6, o sea, lo que generaste de resultado en un año por 5, 6 o 7, dependiendo de la industria en que se encuentre. Obviamente hay industrias pues mucho más conservadoras, que no se espera gran crecimiento, a lo mejor que están en 5 o 6 veces el EBITDA, pero hay empresas muy disruptivas que las hemos escuchado, ¿no? Un Amazon, que su EBITDA va multiplicado arriba de 20, ¿no? Para sacar su valor. Entonces, este es un dato que también podemos utilizar, que es viable y que es sencillo y nuevamente, en este programa que tenemos de referencia de emprendimiento, ese dato es como lo utilizo, porque es lo más sencillo de decir, bueno, es de la industria alimenticia, ¿qué resultados? Por eso le preguntan al emprendedor, ¿no? O sea, ¿cuánto vendiste? ¿Pero cuánto gastaste? ¿Cuánto te quedó en la bolsa? Tanto. Okay. Y ellos hacen el cálculo. Okay. Esto por 5, por 6, por 7 años es el valor de la empresa. Vamos a ver entonces, para entender este método, vamos a ver qué es el EBITDA. Es un acrónimo en inglés, pero lo que significa son beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, prácticamente la fórmula es la utilidad neta, o sea, lo que aparece al final de tu estado de resultados, que es la utilidad neta,
le vas a sumar lo que no tiene que ver directamente con el negocio, ¿no? Como para entender realmente cuánto te está dejando la operación normal de la empresa. Entonces le vas a sumar los intereses, le vas a sumar los impuestos, le vas a sumar la depreciación y la amortización, y ese dato que te resulte es entonces el EBITDA de este año, y ese dato es el que vas a multiplicar por un múltiplo que va de acuerdo al mercado. Por ejemplo, aquí está un estado de resultados muy sencillo, muy condensado, que nos dice que tiene una utilidad neta de 2,150. Pueden ser dado en millones o en miles, vamos a suponer que son pesos. 2,150 pesos fue lo que ganó esa empresa. Ese es el beneficio que obtuvo en ese año. A ese monto le vamos a sumar entonces lo que haya pagado de intereses en ese año, lo que le salió a pagar de impuestos, lo que le salió a pagar de depreciaciones, de amortizaciones, y entonces el EBITDA que tuvo fue de 2,400. Ese factor o ese dato lo que va a hacer es multiplicarlo por un múltiplo de mercado. Y ese múltiplo de mercado, que depende del sector, ¿no? Si es empresa alimenticia, si es empresa de servicios, si es una empresa de tecnología, va a cambiar ese múltiplo. Ese múltiplo lo podemos ver en las empresas públicas. Entonces, más o menos el rango, dependiendo de la industria, está entre un 5 y hasta un 20 veces ese múltiplo, pero a lo mejor un estándar así como promedio, digo, porque los 20 y los que son muy altos realmente son muy específicos y muy puntuales de ciertas industrias, de ciertas áreas, pero también de ciertas empresas. Un Amazon que tiene un múltiplo por arriba de 20, aunque hay una empresa que se dedica al comercio electrónico, pues no va a tener ese nivel de alcance. Entonces, un factor que suele utilizarse como estándar es un 7. Multiplicar tu EBITDA por un 7 te va a dar un rango promedio. Nuevamente, sabiendo que ya vimos, hay muchos otros factores, no necesariamente cuantitativos, que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, estos son los 3 métodos a grandes rasgos más populares. Este último es sencillo, también ustedes lo pueden aplicar, creo que fácilmente sacando la utilidad neta de su negocio, sumándole estos datos para sacar su EBITDA y multiplicarlo por un factor que así de cajón pudiera ser un 7, pero si ya nos queremos poner muy específicos, podemos consultar con la información de la Bolsa Mexicana de Valores y saber en qué campo está y a lo mejor ya sacar un dato mucho más exacto. Entonces, para una evaluación sencilla de que ustedes quieren saber cuánto cuesta su empresa, no por un tema legal, no por un tema de inversionistas, con esta información pueden aplicarla a los datos de su negocio y sobre eso ya tener una noción razonable del valor de su empresa y sobre eso pues ya ir tomando decisiones. Esta es la información que les queríamos compartir el día de hoy. Con esto creo que tenemos un trato, ¿no? Con una noción general y buena de este tema de evaluación de empresas. Y pues si les parece bien, abrimos el espacio para escuchar dudas respecto al tema, que nuevamente la idea es que tengan una visión más clara de lo fundamental de entender cómo funciona la evaluación de empresas. Sin embargo, no es un tema que se vean primero de finanzas, es un tema complejo que implica entender varios conceptos previos, pero la idea es que tuvieran una buena noción general de cómo funciona una evaluación de empresas. Ahí tenemos preguntas. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta, Maya. Ahorita en la formulita que comentabas del EBITDA más el múltiplo de mercado es igual al valor de la empresa, comentabas que un número estándar era 7. De acuerdo, bueno, por lo que entendí, dependiendo del sector al que pertenecía la empresa. ¿Esto dónde lo puedo ver? O sea, o cómo puedo saber si mi empresa se dedica, por ejemplo, a la manufactura, por qué múltiplo lo tendría que multiplicar, o si es alimentaria, por qué número tendría que ser multiplicado. Mira, en el sector alimentario lo podemos checar con las empresas que cotizan en la bolsa, nos podemos meter a la Bolsa Mexicana de Valores y buscar específicamente nuestro sector y sobre eso sacar un dato promedio, ¿no? Obviamente este dato cambia dependiendo del mercado, ¿no? O sea, cada año puede ser diferente, pero más o menos, por ejemplo, la industria de alimento estaba como en un 7.5, las bebidas estaban en un 8.7, comercio, el comercio que también es un sector, pues a lo mejor del interés de muchos, estaba como en un 8.5, como sectores más comunes, ¿no? Digo, ahí se van a encontrar de muchos otros temas, pero como con alimentos, bebidas y comercio están oscilando entre un 7.5 a un 8.7. Si te fijas, por ejemplo, en esos sectores, que no es tan amplio el rango de este factor. De acuerdo, muchas gracias. De nada, Erika. Sí, buenas noches. ¿Qué tanto influye la antigüedad de la empresa? Yo estoy entrando en mi 10º año.
con un negocio de bebidas de café de especialidad y ese factor en cuanto a la estabilidad del negocio, el resultado de ventas y el crecimiento que hemos tenido a través de los años, ¿qué tanto influye en una evaluación para poder introducirme nuevos inversionistas? Es uno de los factores importantes a tomar en cuenta, pero digo, este ejemplo de multiplicarlo por un múltiplo y este dato que les estoy dando, pues es una operación simple, ¿no? Sencilla, de multiplícalo por X. Realmente el crecimiento no lo pudiéramos pasar en decir, multiplícalo por 1.20. Depende mucho de si tiene 10 años, multiplícalo por 1.20 y si tiene 5, multiplícalo por 0.8, ¿no? Depende de la situación de tu empresa. Si justamente la consideras que está en una etapa temprana, si está a punto de despegar, si traes un proyecto de innovación, si traes un as bajo la manga, o sea, si no traes algún factor disruptivo, entonces te tendrías que tasar en la tendencia que ya traes, ¿no? Y entonces considerarla como una empresa madura y considerar a lo mejor tu tendencia de 5 o 3 años atrás y sobre eso estimar tu crecimiento, y al estimar tu crecimiento puedes estimar tus flujos de efectivo y así la tendrías que tasar. Si traes un as bajo la manga, algo que le va a mover considerablemente al resultado, pues entonces tendrías que tomar el porcentaje que esperas de resultado, siempre obviamente basado en números que puedan ser sostenibles y no, pues no ambiciosos, ¿no? A lo mejor un tema medio o conservador para que sea un dato real. Perfecto, muchas gracias. De nada, Oliver. Hola, buenas tardes. Pues mira, yo quería agradecerte porque la verdad fue una presentación breve, concreta, muy precisa de lo que bueno, para explicar los métodos. La verdad yo no lo sé todavía bien porque apenas estoy empezando como a estudiar esta parte. Entonces, la verdad fue muy interesante, tomé varias notas y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Qué bueno, y era el propósito, de verdad, que se quedaran independientemente como de su situación o la etapa que estén viviendo, que se quedaran con algo que les sirva, que les funcione. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. De igual forma como aquí la compañera, igual agradecer tu ponencia. De hecho, es la primera vez que yo tomo un curso en Top Learning. El mío es de Excel y también estoy como que interesado en tomar uno de contabilidad y finanzas. Y pues sí está muy, muy padre que realicen estas dinámicas, ¿no? Para conocer un poco también. Pues información en general, ¿no? Que te puede servir para, no sé, tu trabajo y demás. Pero sí, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Que es la idea, ¿no? O sea, más allá de darte un curso, es formar una comunidad, ¿no? Donde puedas encontrar contenido de valor y que sientas que realmente la inversión que tú estás haciendo tiene mucho más valor por este acercamiento y justo estar escuchando también sus dudas, sus necesidades, para hacer una comunidad, ¿no? Que se retroalimente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy empezando yo apenas en esto del tema. Quizás no tengo mucho conocimiento, pero sí me gustaría aprender un poquito más sobre el tema de finanzas e inversiones, sobre algunas plataformas. En plataformas de inversión, yo te recomiendo como personal que consultes, que te informes sobre SOFIPOS. Estas están ofreciendo bastantes rendimientos bastante atractivos, con un riesgo bajo, controlado. O sea, el riesgo es que la SOFIPO desaparezca, pero obviamente está respaldada por la comisión, entonces ese sería el tema. CETES también ahorita está dando buenos rendimientos, es decir, es cero riesgo, y para darte porcentajes, CETES más o menos te está dando un 10% ahorita, sería bajo 9.5 porque estaban bajando las tasas, y una SOFIPO que puede estar dando entre un 13 y 15%. Pero todo esto se mueve a razón de las tasas que se publican, ¿no? A nivel nacional, porque es lo que mueve los mercados, pero como dato cultural o personal, te recomiendo que investigues CETES, CLAR y Finsus, ¿no? Por decirte nombres específicos, búscalos tú en YouTube, te vas a encontrar bastante información también al respecto, y ya sobre eso puedes tomar decisiones. Son aplicaciones, son sencillas. Yo hice mi investigación en su momento, si te da confianza, tengo yo también ahí guardado algún dinero. Evaluación de empresas es un tema financiero nuevamente avanzado, pero obviamente si no tenemos las bases claras, si no tenemos que es un balance general, un estado de resultados, punto de equilibrio, costos, gastos, el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Por decir algunos datos, pues no vamos a poder dar los siguientes pasos o van a estar ahí un poco endebles, ¿no? Nuestros siguientes pasos. Entonces, con este foro les queremos invitar a inscribirse en el curso que tenemos actualmente de ABC Contable, Análisis Financiero. Es el primero que se está desarrollando pensando en hacer los siguientes niveles para ir a la par, acompañarlos desde la base hasta un nivel más avanzado que les ayude tanto en su emprendimiento, en su vida profesional, tanto si se quieren dedicar a temas
de este sector o como si son profesionales de cualquier otra área. El idioma que siempre se va a hablar en una empresa, el idioma común van a ser los números, ¿no? Va a ser el negocio. Entonces, si ustedes saben hablar este idioma, si lo entienden, pues obviamente les va a abrir puertas, ¿no? Les va a abrir oportunidades. Es un curso que igual tiene mucha dedicación. Nos fijamos y estamos muy claros en poderles aportar valor, que sea información clara, pero que también sea práctica, que realmente se queden con mucha información y con mucho conocimiento al terminar el curso. Incluso también desarrollamos algunas plantillas de plantilla de finanzas personales, plantilla para generar punto de equilibrio, para generar cálculos, algunos cálculos que van a ver ahí justo de interés simple, interés compuesto para quien mencionaba ahorita el tema de las inversiones. Entonces, tanto el contenido práctico como contenido de información, como contenido de plantillas, buscamos aportarles pues mucho con este curso, que nuevamente es el inicio de entender, es como un primer acercamiento, que sea sano, que sea sencillo, que no se asusten para los temas de finanzas, de contabilidad. Pues sería todo de nuestra parte, Maya. Agradecemos a todos al haberse conectado y esperamos vernos muy pronto con nuevos webinars que vamos a estar llevando a cabo. Que tengan una excelente noche.